Mauthausen al 12 de mayo de 1945. Querida madre y hermanos, por fin, lo que tan ansiosamente esperado durante 5 años ha llegado, la libertad. Durante este largo lapso de tiempo he permanecido en este maldito lugar, campo de concentración de Mauthausen, o el infierno de los vivos, centro del crimen, sede de la barbarie donde la ley y el derecho no existen, donde los muertos andan, donde se han cometido los crímenes más horrendos y sanguinarios que registra la historia. Mauthausen, fatídico nombre que perdurará mientras viva en mi memoria, donde han muerto 7000 de mis compatriotas de hambre, de palos, infecciones venenosas y cámaras de gases tóxicos. El destino ha querido que yo superviviera a este terrorífico drama, quizá para que pueda figurar en el número de los que pidan venganza. Venganza cruel e implacable por los siglos de los siglos contra esta maldita casta que se llama alemana. Ahora estoy seguro de que dentro de muy pocos podré abrazar, algo que he dudado durante estos 5 siglos, entre los cuales he estado 1000 veces prisionero de la muerte, y que mi férrea voluntad de vivir ha hecho que me desprendiera de sus tenebrosas y frías garras. Cuando pienso que en este campo han desfilado por mis ojos durante 5 años 250.000 cadáveres de todas las nacionalidades de Europa, entre ellos 7.000 españoles de 9.000 que llegamos a este infierno, me sobrecogen escalofríos. El día que me encuentre junto con vosotros ya os daré detalles más escuetos de palabra, porque la pluma se niega a dictar cosas tan bárbaras. De momento estoy bien, lleno de salud, de fortaleza y de optimismo, y la sonrisa ha vuelto a mis labios después de mucho tiempo, durante el cual he llevado grabado el sello del sufrimiento, de la agonía y de la muerte. Nuestra divisa era sufre y calla, y hoy día es libertad y alegría. Hasta muy pronto se despide vuestro hijo y hermano, Dámaso Ibárz.